Bienvenidos a la segunda sección de nuestro estudio, los libros apócrifos de las versiones católicas de la Biblia. Quedamos en la primera sección respecto a un poquito de información de lo que es la Septuaginta en sí. La historia de la Septuaginta, ustedes lo van a encontrar en los libros que lean y demás como LXX 70. No solo se ha perdido por el tiempo, sino que también está empañada por leyendas judías y cristianas que realzan su origen milagroso. Según estas leyendas, los traductores trabajaron por separado y sin embargo lograron traducciones que concordaban palabra por palabra. La Septuaginta recibe su nombre de la cantidad de traductores que, según la tradición, fueron responsables del trabajo. Los traductores fueron 70, supuestamente, de allí el nombre de este documento. Al parecer se originó en la comunidad judía de Alejandría entre los años 250 y 100 a.C. Según Panorama del Antiguo Testamento de William Sanford Leisure y David Alan Hubbard, editorial Nueva Creación, 1995, página 35 y 36. La Septuaginta fue compuesta bajo el patrocinio de Ptolomeo II y de amplio uso en Palestina en tiempos de Cristo. Según Stanley Ellison, en su obra Hacia el conocimiento del Antiguo Testamento, editorial Vida, Florida, 1984, página 356. Es la más importante y la más vieja de las versiones antiguas del Antiguo Testamento. Fue la primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento hebreo al idioma griego. Eso es la Septuaginta. Se abrevia, como les decía, LXX 70. Con excepción de los rollos del Mar Muerto que marcaron época, los más antiguos manuscritos del Antiguo Testamento son copias de esta traducción al griego. Por lo tanto, la Septuaginta tiene gran importancia, tanto desde el punto de vista del texto como de la historia. En realidad, fue obra de muchas personas, lo que resulta evidente por la diversidad de estilos y métodos que se ve en ella. Ahora bien, por estar juntos los libros canónicos con los deuterocanónicos o apócrifos, bueno, es importante que sepan que si ustedes leen libros protestantes, refiriéndose a los libros considerados no inspirados, se los va a llamar apócrifos. Si usted lee libros u obras católicas en referencia a estos libros, se los va a llamar deuterocanónicos, porque para los protestantes estos libros son considerados no inspirados, por lo tanto apócrifos, ocultos, de origen dudoso, mientras que para el autor católico son considerados parte de la inspiración divina. Entonces solo se les denomina deuterocanónicos, es decir, incluidos en el canon después de que ya se habían aceptado otros libros del canon, pero no que no sean inspirados. Por eso no se los llama apócrifos en lenguaje católico. Decía que por estar juntos los libros canónicos con los apócrifos en la Septuaginta, algunas autoridades católicas creen que todos los libros eran por igual canónicos y aprobados en conjunto por los apóstoles como palabra de Dios. Y es que donde
Cuando se da eso, surge la pregunta, ¿es un hecho comprobado en la historia el que los libros no inspirados fueron incluidos en la Septuaginta desde un principio? En primer lugar, no existen pruebas concluyentes de que hayan sido originalmente incluidos por los traductores de la Septuaginta o de que ya se encontraran en esta en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante saberlo. Por lo que dice Josefo, se deduce que no estaban incluidos, porque él no solo excluye los libros apócrifos de su lista, sino también asegura que a los libros aceptados nadie ha pretendido agregar algo desde el tiempo de Artajerjes. En segundo lugar, para contestar esa pregunta, algunos de los apócrifos no se habían aún escrito cuando se principió a traducir la versión de los 70 en el año 250 antes de Jesucristo, como por ejemplo Primera y Segunda de los Macabeos, La Sabiduría y otros que por lo mismo no pudieron haberse encontrado en el manuscrito original. Lo mismo sucede con la copia más vieja del Antiguo Testamento griego. El Códice Vaticano no contiene dos de los más importantes deuterocanónicos o apócrifos de la Biblia católica, que son los libros Primera y Segunda de Macabeos. Por lo tanto, el hecho de que los libros apócrifos se encuentren en el mismo volumen con los libros canónicos en copias posteriores de los 70 o de la Septuaginta, no prueba que se les conozca con la misma autoridad, ni que fueron incluidos en la Septuaginta desde el origen de esta. En tercer lugar, si los católicos sostienen que los deuteros son canónicos, por el hecho de encontrarse en la versión de los 70, se ven obligados a aceptar otros libros que contienen los diferentes manuscritos de esta versión, pero que ellos, como nosotros los protestantes, rechazan, tales como adiciones a los salmos, la oración de Manasés, Enoc y tercera y cuarta de los Macabeos. No se sabe, en verdad, cómo se introdujeron estos libros espurios en el manuscrito de los libros canónicos del Antiguo Testamento. Por otro lado, de ninguna manera es seguro que todos los libros de la Septuaginta fueron considerados canónicos, ni siquiera por los mismos judíos de Alejandría. Según reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento por el Dr. Gleason L. Archer, hijo. Editorial Libertador tradujo esta obra de 1981 y la página 79. Así, por ejemplo, tenemos a Filón de Alejandría, que vivió en el primer siglo de Jesucristo, que si bien cita frecuentemente de los libros canónicos del canon palestino, no cita ni una sola vez de los libros apócrifos, según la misma obra ya citada. Respecto a Filón de Alejandría, la Enciclopedia Católica, bajo el artículo canon, agrega: Filón, un típico pensador judío alejandrino, aunque indica estar familiarizado con la literatura de los deuteros, no los cita en ninguna parte de sus voluminosos escritos. Si él hubiera considerado que estos trabajos adicionales estaban en el mismo plano que los otros, no hubiera dejado de mencionar una obra tan estimulante y amena como el libro de la sabiduría. Sigue diciendo la enciclopedia católica mencionada. Además, el espíritu independiente de los helenistas. Helenista es el nombre que se le dio a los judíos de Alejandría. El espíritu independiente de los helenistas no pudo haber ido tan lejos como para establecer un canon oficial diferente del de Jerusalén, sin haber dejado huellas históricas de tal desaveniencia. Enciclopedia católica, término canon. Otras autoridades, tanto católicos como protestantes y de otras esferas, que señalan a los libros apócrifos como no inspirados y por lo tanto no aptos para ser incluidos entre los libros del Antiguo Testamento. Entre algunos de ellos, el obispo Melitón de Sardis
El más antiguo catálogo de los libros del Antiguo Testamento que existe en la actualidad es la lista del obispo Melitón de Sardis, escrito alrededor del año 170 después de Jesucristo. Afirma que viajó al Oriente para investigar el número y el orden de los libros del Antiguo Testamento y llegó a los siguientes resultados. 5 de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 4 de los reinos, 2 de Crónicas, Salmos de David, Proverbios de Salomón, que también es sabiduría, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, los profetas, Isaías, Jeremías y los 12 en un libro, Daniel, Ezequiel y Esdras, según la misma obra del Dr. Archer, ya mencionada. Algunas observaciones sobre la lista de Melitón de Sardis serán de alguna importancia. Omite Lamentaciones, pero probablemente estaba incluido en Jeremías. Lo mismo ocurre con Nehemías, pero probablemente estaba incluido con Esdras. Totalmente omite Esther, por alguna razón desconocida, con la posible excepción del término sabiduría, que es concebible que se refiera a la sabiduría de Salomón, no incluye ningún otro libro de los apócrifos. ¿Qué decir de Orígenes en este sentido? En el siglo III después de Cristo, Orígenes, que murió en el 254, dejó un catálogo de 22 libros del Antiguo Testamento, que fue conservado en la historia eclesiástica de Eusebio. Tertuliano, aproximadamente contemporáneo de Orígenes, entre el 160 al 250 después de Cristo. Tertuliano, el más antiguo de los padres latinos, cuyos libros aún existen, establece en 24 el número de los libros canónicos. Hilario de Poitiers, del 305 al 366, señala que son 22. Jerónimo, del 340 al 420 después de Jesucristo. Tanto en el Prologus Galeatus como en los demás escritos, favorece el reconocimiento de tan solo 22 libros contenidos en el hebreo y relega los libros apócrifos a un plano secundario. Según Robert H. Pfeiffer, en Introducción al Antiguo Testamento, en la página 69, citado por el Dr. Archer, hijo, en la página 78 de su obra ya mencionada. La cita pertinente tomada del Prologus Galeatus es como sigue, traducido por el Dr. Archer. Este prólogo, como vanguardia con yelmo principium de las Escrituras, puede aplicarse a todos los libros que hemos traducido del hebreo al latín, para que sepamos que todo lo que se aparte de estos debe ser incluido entre los apócrifos. De allí que la sabiduría, comúnmente intitulada de Salomón, el libro de Jesús, el hijo de Sirac, y Judith y Tobías, y el pastor, presumiblemente el pastor de Hermas, no están en el canon. Yo descubrí el primer libro de Macabeos en hebreo, el segundo en griego, como puede comprobarse por su terminología. Y ahí termina la traducción que hizo el Dr. Archer. En el prefacio de los libros de Salomón, de Jerónimo, menciona haber hallado a eclesiástico en hebreo, pero dice estar convencido de que sabiduría de Salomón fue originalmente compuesta en griego y no en hebreo, puesto que revela una típica elocuencia helénica. Jerónimo continúa diciendo en su prólogo: de la misma manera que la iglesia lee Judith y Tobías y Macabeos en la adoración pública, pero no los recibe como escritura canónica, así también debemos permitir leer estos libros para edificación de la gente, pero no para el establecimiento de la autoridad de las doctrinas de la iglesia. Esto es importante, esta declaración, porque ustedes van a encontrar que una buena cantidad de doctrinas católicas
tienen su asidero, su fundamento en estos libros apócrifos. Y precisamente esa es la razón por la que los teólogos católicos defienden estos libros como inspirados. Tienen que hacerlo, porque si no, no encontrarán, no tienen fundamento para la mayoría de sus doctrinas. Pero eso estaremos viéndolo un poquito más adelante y en otras secciones. Respecto a esta histórica declaración de Jerónimo y a otras, Guigot, profesor del Seminario Católico de Baltimore, dice: una y otra vez este ilustre doctor de la Iglesia Latina, Jerónimo, rechaza la autoridad de los deuteros de la manera más específica. Esto está en Ensayos Premiados de Gould Roman, la Biblia católica y protestante, citado por F. Padilla en la página 36 de su obra, en la nota 54. El cardenal Cayetano dijo en 1534, poco antes del Concilio de Trento, cuando el asunto en la Iglesia romana había llegado a su punto crítico, lo siguiente: hemos escogido la regla de San Jerónimo para no errar en la distinción de los libros canónicos. Aquellos que él declaró ser canónicos los recibimos, y aquellos que él separó de los libros canónicos, nosotros también los rechazamos. Citado por F. Padilla en la página 39, ya de su obra ya mencionada, la nota 60. El Papa Clemente VII escribe lo siguiente: toda la Iglesia Latina está grandemente agradecida a San Jerónimo por haber separado los libros canónicos de los que no lo son. Misma obra, página 61. Martín Lutero, quien fue el primero que los separó a los apócrifos de los libros canónicos. Según Ralph Early, en Cómo nos llegó la Biblia, Casa Nazarena de Publicaciones, Kansas City, Missouri, Estados Unidos, página 37 y 38. En 1534, nos dice este último autor mencionado, Lutero terminó la traducción de la Biblia al alemán de los idiomas originales hebreo y griego. Ya que no encontró los libros apócrifos en la Biblia hebrea, los tradujo al final y los colocó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Página 38 de Cómo nos llegó la Biblia, de Ralph Early. Catálogos de los libros canónicos que excluyen de la lista a los libros apócrifos. Algunos llamados padres de la Iglesia hicieron un estudio cuidadoso en relación con los libros inspirados y los no inspirados, y hasta el año 395 de nuestra era habían confeccionado 11 catálogos de los libros que consideraban inspirados por Dios, y en ninguno aparecen los libros apócrifos. Según los libros apócrifos, una Biblia adulterada, por Domingo Fernández, página 12. Los catálogos mencionados, según Domingo Fernández en la misma cita, página 12 y 13, son los siguientes: el catálogo de Melitón de Sardis en el año 177, el catálogo de Orígenes en el año 230, el catálogo de Atanasio en el año 326, el catálogo de Cirilo en el año 348, el de Hilario de Poitiers en el 358, el del Concilio de la Odisea en el 363, el de Epifanio en el 368, el de Gregorio Nacianceno en el 370, el de Anfiloquio en el 380, el de Rufino en el 395 y el de Jerónimo en el 395 también. Domingo Fernández, entresacando de un extenso artículo sobre la formación e historia del canon escrito por el católico R.J. Foster, da a conocer declaraciones muy reveladoras. Entre otras, todos los libros contenidos en la Biblia hebrea son llamados protocanónicos, mientras que los que están solo en lengua griega se llaman deuterocanónicos.
Parece un poco extraño que las primeras listas de los libros canónicos dadas por los escritores cristianos contengan solo las escrituras protocanónicas, los 11 catálogos ya mencionados. Sigue diciendo, es evidente que Melitón de Sardis transcribe el canon tal como lo encontró en Palestina, donde ya en esta época los libros deuterocanónicos habían sido excluidos del canon. Desde comienzos del siglo IV entramos en un periodo de confusión e incertidumbre en relación con los apócrifos, nos dice este autor, y agrega, a causa de su estancia en Palestina y de sus conocimientos hebraicos, San Jerónimo puso todo el peso de gran autoridad de parte de la no canonicidad de los libros deuterocanónicos. Con frecuencia se niega a aceptar todo libro que no esté en la Biblia hebrea, y en su Prólogos Galeatus, que sirve de introducción a los libros de los reyes, afirma que Sabiduría, Eclesiástico, Tobías y Judith no están en el canon. Algunos escritores de prestigio siguieron la opinión avalada a su juicio por la autoridad de San Jerónimo. Incluso el Papa San Gregorio el Magno se inclinó a esta opinión. Y lo último que nos dice este autor de la obra que él entresacó, tal es la actitud general y querer negarlo es oponerse a la evidencia. La obra de donde tomó esto, Verbum Dei, tomo 1, página 40 a la 46, citado por Domingo Fernández en los libros apócrifos, página 13 y 14. Leímos de un documento católico. ¿Cómo llegaron los libros apócrifos a formar parte de las versiones católicas? Bueno, el mismo doctor Domingo Fernández nos orienta en esto, en la página 15 de su obra. Dice, Dámaso, obispo de Roma, encomendó a Jerónimo, el cristiano más destacado de su época, que preparase una nueva versión. Jerónimo se fue a Belén, Palestina, donde pasó 20 años entregado a la tarea que le habían encomendado. De aquel trabajo surgió la Vulgata latina, que vio la luz alrededor del año 400 de la era cristiana. Jerónimo se opuso a que se incluyesen en esta versión los libros apócrifos, pero algunos que estaban familiarizados con la versión itala ejercieron presión para que los apócrifos se incluyesen en la nueva versión y contra la voluntad de Jerónimo los incluyeron. Termina diciendo el doctor Fernández, el año 1545 fue convocado el Concilio de Trento y dice el historiador católico Fernando Díaz Carmona en la página 272 de su Historia de la Iglesia Católica Romana que aquel concilio empezó fijando de nuevo el canon de la Biblia. Refiriéndose a la forma en la que la Iglesia Católica Romana forzó en el Concilio de Trento, 1545 al 63, la inclusión de los libros apócrifos en la Biblia como parte de los libros canónicos inspirados, el historiador de las doctrinas, Reinhold Seiber, aporta lo siguiente. Respecto a los decretos doctrinales del Concilio de Trento, debemos observar en primer lugar su actitud hacia las Escrituras y la tradición, refiriéndose a la cuarta sesión. Advertimos de entrada la total coordinación de ambas. El Concilio recibe las Sagradas Escrituras y las tradiciones de la Iglesia con parejo sentido de reverencia. Las primeras tienen a Dios por autor, las segundas han sido dictadas por Cristo o por el Espíritu Santo. Toda oposición a esta coordinación de la tradición con las Escrituras fue vana. El Concilio reconoció explícitamente que las tradiciones eclesiásticas, tan verdaderamente inspiradas como las Escrituras, son de igual dignidad que ellas. Evitó cuidadosamente, sin embargo, la determinación de las tradiciones particulares a las que había de aplicar este principio. Recibimos las que queremos, está ahora citando el concilio, recibimos las que queremos, mas rechazamos las que no nos agradan. Estas ingenuas palabras de un obispo indican la actitud general.
está haciendo alusión al acta primera 71b. Y termina diciéndonos este autor: apelando a la tradición se establece la Vulgata como traducción auténtica de las Escrituras. También se reconocen los libros apócrifos del Antiguo Testamento. El intento de coordinar la escritura y la tradición resultó, como siempre, en una verdadera subordinación de aquella a esta. Leí de Manual de Historia de las Doctrinas, tomo 2, Reinhold Seiber. Historia de las Doctrinas en la Edad Media y Principio de la Edad Moderna. Casa Bautista de Publicaciones, 1967, página 417. La siguiente pregunta es un poco más preocupante, por lo menos para el protestante conservador, por las implicaciones de su respuesta. ¿Cómo pasaron a formar parte de las versiones editadas o publicadas por las sociedades bíblicas protestantes los libros apócrifos? Esta pregunta, les decía, es más preocupante. Pero se nos fue el tiempo, continuamos en la tercera sección.